Y hablamos pues de temas bien interesantes que usualmente usted no escucha en la radio, ¿verdad? En eso pues Noti1 y la Asociación de Industriales son bastante innovadores con el tema porque analizamos, ¿verdad?, las noticias desde el punto de vista del sector empresarial y además traemos temas de la industria de la manufactura, de economía, con personas que tienen mucho éxito y que enseñan a otros a también adquirir destrezas para lograr ese éxito. Y hoy el programa pues ha ido en esa dirección. Me acompaña Antonio Tito Colorado de la Asociación de Industriales. Tito pues no necesita presentación porque quien no ha escuchado, ¿verdad?, todos los sombreros que ha llevado como comisionado residente, director de fomento. Y los que están viendo a través de Noti1 TV pues sí, están viendo que lleva hoy uno de esos sombreros que es el de analista. De analista y obviamente con todo ese bagaje histórico y cultural que tiene, pues aporta comparando obviamente los temas con la forma en que se hacía antes. Pues hoy tuvimos en la primera media hora a Suanet Vidal de New Trends, psicóloga industrial, hablando, ¿verdad?, sobre cómo aplicar técnicas para mejorar pues el rendimiento laboral, mejorar la empresa y en fin poder seleccionar al personal adecuado. Ahora en esta etapa del programa vamos a hablar con dos expertos en el tema del coach, que no es lo mismo que el psicólogo industrial. Hacen tareas distintas, pero está bien de moda ese término. Ahora todo el mundo quiere decirse que es coach, se autodenomina coach, porque hay varias organizaciones, pero ellos representan la International Coach Federation. Tenemos a José González, presidente del capítulo de Puerto Rico de esa organización, y a Pedro Santiago, director del Comité de Educación. Pedro es abogado, ambos son personas muy capacitadas, muy educadas y nos van a hablar sobre qué es el coach. ¿Cómo están? Saludos, muy bien, encantado. Saludos a toda la radio audiencia. Sí, claro, y el tema es interesante porque se quedó Suanet para participar con ustedes sobre el tema. ¿Cualquiera puede ser coach? Bueno, cualquiera puede formarse como coach, pero la realidad es que es importante esa parte, ¿verdad? La formación. Tú mencionabas algo interesante, ¿verdad? Que es que de momento suena como si fuera algo de moda y la realidad es que no es ninguna moda, es una profesión que se estudia, que se capacita como tantas otras. Sí ha habido de momento tal vez un boom de personas que están utilizando el nombre de coach, pero nosotros siempre invitamos a los clientes y a las personas que están interesadas en la profesión para utilizar los servicios de un coach. Como dijo Colorado recientemente conversando, pídale sus cualificaciones, pídale cuál es su preparación, oriéntese, porque un coach ciertamente cualquiera puede formarse, pero no todo el que se llama coach es un coach. Yo siempre digo que pidan el pedigrí. Lo que pasa es que a veces pedí gris y me trajeron verde o me trajeron otra cosa y no me trajeron gris. ¿Cómo te va ahí? No, y también el papel aguanta mucho también, sí. Pero quería decir si el coach indistintamente es un entrenador. ¿Cómo sería su traducción literal? Pues la traducción literal es un entrenador, pero no somos entrenadores, porque el entrenador en el coaching lo que va dirigido es a llevarte en un proceso que tú logres ese éxito que él está buscando, no necesariamente el que tú quieres conseguir. Y el coach es un profesional que está formado desarrollando dos disciplinas muy importantes, que es el arte de hacer preguntas abiertas, ¿verdad? Y hacer su trabajo de escucha, ¿verdad? En esa combinación, el coach va acompañando a un participante o a un grupo, a una organización, para que se mueva de un punto A a un punto B. El coaching es un proceso voluntario, igualmente, ¿verdad? Así que cuando tú vas sumando las características que tienen que reunirse para estar en un proceso de coaching, te van a llevar en el proceso para entender por qué no es llamar a un coach o a alguien que te dice que quiere darte coaching, va a ser parte de tu proceso. ¿Es sinónimo de mentor o de consejero o asesor? No, tampoco. Un coach no es un mentor, no es un consejero, no es un psicólogo. El coach está ahí como experto en ser coach, no como experto en tu vida. O ni como experto en un tema en particular. No, aunque siempre es bueno tener destrezas y conocimientos que te pueden acompañar en tu proceso. Pero realmente el coaching parte de que tú eres experto en ti, en tu vida, en tus conocimientos, en tus fortalezas. Te llevan un proceso para que tú vayas haciendo lo que llamamos un autodescubrimiento. Y son muchas cosas que uno conoce, pero no has tenido o la oportunidad o esa visión para despertar hacia eso. Entonces, cuando tú sabes la meta que quieres alcanzar, la que puedas hacer, inclusive en las organizaciones, ¿verdad? Tú tienes que tener esa meta clara y el coach va a entrar en ese proceso
a acompañarte con sus destrezas y herramientas para que tú te muevas hacia esa dirección. Por eso, pero también se podría confundir con un psicólogo. En este caso, si hay alguna diferencia. Hay Pedro, bueno, que es el que dirige después que no se el comité confunda con un educativo. abogado. Exactamente. No, porque yo también soy abogado. No, pero son ramas completamente distintas. Obviamente la psicología tiene unos estudios que pasan por la universidad. Nosotros tenemos otro tipo de estudio. Y por lo general el coach lo que hace es que mira dónde está la persona, o el coaching, dónde está la persona ahora y hacia dónde se quiere dirigir. El coaching no mira hacia atrás como hace muchas veces la psicología y la psiquiatría. Así que sí somos disciplinas que podríamos llamarnos un poquito primos, pero no es lo mismo. Pero entonces uno podría necesitar un coach, pero también requerir de algún asesor, algún psicólogo industrial, algún otro profesional. Sí, se complementa con muchas profesiones. Tengo que inclusive decirles que tenemos muchos colegas coaches que son psicólogos y en sus prácticas utilizan ambas destrezas por separado, ¿verdad? Para alcanzar o acompañar a sus clientes en sus procesos desde perspectivas diferentes. Pero recalcando que el coach no va a trabajar nunca con una persona que no está capacitada, apta, preparada para trabajar la situación. Nosotros no entramos en ningún tipo de situación que tenga que ver con las emociones, que tenga que ver con su situación más allá de metas específicas y alcanzar esas metas. ¿Y qué se requiere para ser un coach? Pues mira, ¿Cuál es el adiestramiento o la certificación? ¿Cómo se logra? Bueno, se necesita vocación. Eso es bien importante. Antes de cualquier estudio, se necesita vocación. Antes de cualquier estudio que podamos tener. ¿Cómo debe ser esa persona para ser coach? ¿Cómo tú la describirías? La persona debe ser entregada, debe entregarse a los demás y debe ser una persona que el servicio sea una de las características principales. Qué bien. Que quiera ayudar a esas otras personas Sí. a descubrirse, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se certifica una persona o se prepara? pues mira, hay múltiples escuelas. En Puerto Rico hay diversidad de escuelas y fuera de Puerto Rico a nivel mundial. Sin embargo, la International Coach Federation, que es una entidad sin fines de lucro que trabaja meramente con voluntarios, no está en este proceso nosotros no somos escuela. Nosotros recibimos, albergamos, apoyamos los coaches, las organizaciones, y dentro de ese programa de la International Coach Federation a nivel global ha creado una acreditación de escuelas y establece unos requisitos que deben cumplir las escuelas o las personas aspirantes a tener escuelas para tener la acreditación de la ICF. ¿Por qué la acreditación de la ICF? Bueno, ahora mismo es la organización de más impacto a nivel mundial en el coaching, sobre 35,000 miembros, perdón, sobre 100 países con presencia y con un nivel de ética que se ha convertido en la herramienta primordial para darle credibilidad y seriedad a lo que estamos haciendo. Tengo que incluir en esto que las escuelas, cualquier persona puede formar una escuela y cumplir con esos requisitos. Sin embargo, la ICF en sus requisitos igualmente es bien celosa de cómo otorgarlos. El valor añadido a esto es, y te lo puedo decir no solo en la práctica privada, sino a nivel organizacional, las empresas están pidiendo, inclusive cuando buscan coaches, verifican, ¿es un coach que es miembro de ICF? Ya eso está surgiendo. ¿Tiene algún credencial, verdad, que certifique su nivel de coaching? Porque no hay una colegiación como tal. No existe una colegiación. Somos autorregulados. El código de ética es muy específico y muy tenaz en términos de sus requisitos. Hay un comité externo evaluador para quejas que puedan surgir tanto del profesional o de alguna situación en particular. Me interesa mucho el tema de la ética, aparte de que los periodistas también tenemos un código. Y sin ese código pues uno no sería periodista, sería un comunicador cualquiera. Pero es interesante porque ustedes entran, ¿verdad?, en aspectos bien personales. A veces me imagino yo que hasta íntimos, ¿verdad?, en esa conversación, esa exploración. Sí. ¿Cómo se garantiza, ¿verdad?, digamos, la confidencialidad, que no se vulnere, ¿verdad?, la dignidad de lo que estoy revelando? Sí, nuestro código de ética precisamente tiene varios artículos dedicados específicamente a la confidencialidad, a ese deber que debe haber entre el coach y su cliente. El coach no puede divulgar en términos generales lo que le comunica a su cliente, pero esa conversación. Me imagino, ¿no? Nosotros los coaches tenemos que tener un contrato de coaching. Ese contrato
es por escrito, digo, los contratos pueden ser verbales en Puerto Rico, pero aquí el código de ética requiere que sea por escrito. Qué bien, eso es bueno para que el que esté escuchando, Sí, tenga la que confianza. hayan hecho, ¿verdad? El ofrecimiento del servicio, sepa que debe mediar un contrato escrito Sí, donde y- se garantice esa confidencialidad. Sí, y dentro del contrato tiene que haber una parte específica sobre la confidencialidad y tiene que decir específicamente cuándo ese deber de confidencialidad no va a aplicar. Porque, por ejemplo, si la persona viene donde uno y se quiere hacer daño o dice que va a cometer un delito, pues ahí ese deber de confidencialidad deja de existir. Y uno entonces tiene que tomar ciertas medidas como coach, de referir a esa persona a un psicólogo, un psiquiatra, la persona que sea apropiada para que le dé los servicios que necesita, o si, dependiendo si obviamente si va a amenaza con hacerle daño a otra persona, pues uno tiene que tomar las medidas necesarias. ¿Quieres comentar algo, Sí, Sonia? sí, mira, hay un punto que Pero creo... antes que todo, Sí. ¿tú utilizas los servicios también de coach como parte de tu trabajo, en tu Eh, entrenamiento? Si te podrías acercar al sí. micrófono. La compañía los da. Nuestra compañía tiene el servicio, mi compañera, mi socia, la doctora Elena Vidal, es psicóloga industrial también, ella está certificada en coaching. Pero hay una diferencia que es bien importante, porque la gente a veces piensa en un psicólogo industrial y seguimos teniendo el sombrero de psicólogo, pero yo nunca voy a una organización, por ejemplo, ningún psicólogo industrial, y trabaja los problemas individuales de esa persona. Si hay algún problema individual, va a un psicólogo clínico. Yo nunca puedo, y ahí va en el código de ética de nosotros también, yo nunca puedo intervenir a menos que sea una intervención en crisis. Hay una persona en crisis, pues como un policía cuando va hay un asalto tiene que, aunque esté en horas no laborables, igual pasa con nosotros. Pero no, el psicólogo industrial no va en calidad de... Sí, a la organización, voy a la organización, pero porque fulano tiene tal sintomatología o porque tiene tal condición. No, nosotros es bien parecido al coaching. La diferencia es que nosotros conocemos lo que es la conducta humana y nosotros podemos describirla y la podemos predecir. El coach va más dirigido a cómo yo te ayudo a ti, y los procesos de coaching, por lo menos que nosotros presentamos y que conozco que hacen los coaches, como yo te ayudo a ti a descubrir dónde tú estás y a dónde debes llegar. Y por eso las Hay una preguntas diferencia, ¿no? abiertas, que me parece tan interesante, ¿verdad? En ese diálogo, ¿ustedes cómo se interesaron? Si pueden regresar un poco. ¿Cómo ustedes comenzaron? Porque tú eres abogado. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu trasfondo? Yo trabajo con empresas en términos especialistas en servicios. Bueno, ahí ya hay como, ¿verdad? Una tangencia, pero ¿cuándo decidieron que iban a abrazar el coaching, que iban a dedicarse al coaching? Bueno, quizás mi caso es el menos típico, porque yo ¿Verdad? conocí el coaching porque mi hijo en su etapa de universidad ¿verdad? Estaba estudiando, pero como que no avanzaba mucho. Y estudio y me mantengo estudiando, pero no progreso mucho, y mi esposa me dice, vamos a buscar un coach. Yo dije, igual, ¿qué es eso de un coach y tal? Finalmente fuimos a una orientación con una coach excelente, una colega excelente, y ahí mi hijo decidió ser parte del proceso, ¿no? Los cambios y los resultados fueron fabulosos, porque en el coaching tú lo que estás buscando es que el coachee se empodere, ¿verdad? Y tome control, el cliente, y tome control de sus propios actos, de sus decisiones, qué es lo que quiere hacer, cómo quieres hacerlo, cuál es el beneficio de eso para ti. Y por eso es que es contundente el resultado, porque nadie se lo dijo, nadie se lo impuso. Si le Tú lo enseñaste a estableciste. pescar, no lo diste pescar. Correcto. Y cuando mi hijo no solo fue tan importante que hizo un cambio profesional en la carrera universitaria y se movió hacia lo que él quería hacer y lo terminó y tal. Y a estas alturas sigue siendo importante en él porque ahora recientemente ya es un hombre de 28 años con su profesión, retomó la ingeniería, que era lo que lo tenía en aquel momento en duda, y está terminando su carrera en ingeniería. Ahí es que yo conozco el coaching. Y entonces, Desde una experiencia personal. desde una experiencia personal, y ahí entonces después, cuando tuve que hacer un cambio profesional, decido estudiar coaching porque realmente el coaching te selecciona a ti. Así lo entendemos Es nosotros. como casi como un sacerdocio, ¿no? Y empezamos, ¿verdad? sí. En Así términos, mismo es. ¿verdad? filosóficos y de lo que hace, ¿verdad? Cuando uno se dedica a algo en cuerpo y alma porque de verdad que lo entiende y quiere servir. En el caso suyo. Pues en mi caso es atípico también, porque yo soy abogado, ¿verdad? Yo trabajaba en un bufete de los grandes de Atorrey y yo era socio en ese bufete. Y llevaba 16 años en el bufete y decidí hacer un cambio en mi carrera. Y decidí empezar a dar talleres, no a ser coach ni a dar coaching. Y empecé a tirar propuestas y me hicieron un acercamiento
de que se necesitaban servicios de coaching para personas en residenciales públicos para ayudarlos a emprender. Y yo dije, coaching, ¿qué es eso? Y empecé a buscar información sobre coaching y me gustó mucho porque era bien afín a lo que yo quería hacer. Y me certifiqué. Entonces busqué las escuelas certificadas aquí por la ICF y me matriculé en una y estudié el coaching y me fascinó. Y por eso que yo digo que es una vocación, porque realmente hay que tener esa vocación para ese servicio. ¿Y qué es lo más difícil cuando uno va a hacer el coaching y te acercas a esa persona que obviamente pues te contrata, busca porque lo quiere? ¿Pero qué es lo más difícil? Digo, todo en la vida tiene sus grados de dificultad, pero cuando uno está, por lo menos mi experiencia personal, cuando uno está con un coachee y el coaching fluye, que yo creo que lo más importante es que haya esa confianza entre el coach y el coachee para que el coaching pueda fluir bien, realmente no va a haber grandes dificultades. Hay veces que sí, que el coachee o el cliente pues, se estanca en su proceso y uno tiene que apoyarlo y a veces señalarle por qué es que por qué está ocurriendo ese estancamiento y apoyarlo para que sobrepase ese estancamiento. Pero en términos generales de una dificultad grande, porque como es el propio coachee el que lleva el proceso, pues el coachee es el que se va a poner sus propias metas. Y ciertamente, abundando en lo que Pedro dice, tal vez la parte, no sé si decirle la más difícil, pero la parte más crítica es crear esa confianza. Recuerda que la persona... Sí, también porque igual puede ser que uno no haga el clic, ¿verdad? No tenga Claro. empatía con la persona y no Sí. pueda trabajar. Por eso es que es tan importante reforzar, primero, que esto es un proceso voluntario, pero no garantiza el resultado del proceso, ¿verdad? Empiezas en esa relación, empiezas en esos acuerdos y no es hasta que tú logras que la persona realmente confíe en el proceso y en el que lo está acompañando que empiezan las cosas a tener Eso efecto. puede ser un proceso largo. Bueno, un proceso largo, claro que sí, hay procesos de 8 sesiones, 12 sesiones, ¿verdad? Mensuales, bisemanales, tú puedes establecer de acuerdo a lo que quieres trabajar y a lo que la persona quiere conseguir. Pero te puedo dar un ejemplo respetando la confidencialidad del proceso. Yo recuerdo un caso que a mí me marcó mucho en mis comienzos, para demostrarte lo que es la confianza, que la persona me dice, ¿sabes qué? Y todavía no conocíamos tanto que es lo que quería trabajar. Hay algo de lo que yo nunca voy a conversar. Me hizo esa expresión, que puede ser cualquier expresión. En la cuarta sesión me dice, oiga, coach, usted sabe lo que yo le dije que había algo de lo que yo nunca quería conversar. Él quería conversar. Yo quiero conversar de eso hoy. Y eso es un reflejo claro de la confianza que se fue generando. Entonces, en el coaching, la confianza es vital. E insisto, por eso es que es importante que te esté acompañado por un coach que tenga una formación y entienda el valor de estas etapas. Claro, y que además se puede combinar los servicios de varios profesionales para el que se acaba de unir o está sintonizado y no sabe quiénes estamos acá hablando. Este es el programa del Dicho al Hecho, me acompaña Antonio Tito Colorado y están escuchando a José González, presidente del International Coach Federation, el capítulo de Puerto Rico, y a Pedro Santiago, el director de su comité de educación. Y también está con nosotros Suanet Vidal, psicóloga industrial de New Trends, porque de cierta manera se integra, ¿verdad?, esta parte de la conversación, porque ciertamente podrá haber alguna organización, ya no como individuo, ahora como una organización, requerirá los servicios de todos estos profesionales, ¿verdad? Claro. Quizás de la psicóloga industrial, y la psicóloga industrial, ¿cuándo se da cuenta de que quizás los servicios de un coach es necesario? La mayoría de las veces lo vemos o nosotros lo trabajamos mucho cuando son, por ejemplo, particularidades con un individuo. Si yo tengo una iniciativa... Que debe ser importante ese individuo. Claro, yo he tenido casos, nosotros tenemos casos de esta persona quieren promoverla, necesito desarrollar particularmente en esa persona unas actitudes, unas competencias, etcétera, y cómo lo podemos hacer a través del coaching porque es individual, ¿no? Así que lo vamos trabajando esa persona, vamos mirando quizás las fortalezas, qué elementos con que él cuenta, que él pueda sentir que es capaz de llegar al punto A, como mencionaba el compañero, del punto A al punto B. Y José y Pedro, ¿cuándo ustedes quizás llegan, si es que han llegado en algún momento, a poder recomendar también algún otro profesional que ayude en ese proceso? Pues mira, de la persona a descubrir su camino. Claro. Eso es lo que es. Y es cierto, bueno, Pedro menciona algo importante. Cuando tú tienes el acercamiento de una persona interesada en coaching, tú tienes que asegurarte que realmente lo que necesitas es un coach o no. Y en ocasiones te dicen, mire, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es posiblemente buscar un profesional, un psicólogo o un psiquiatra o otro tipo
de profesional, pero no es coaching lo que estás tú necesitando. Y ese es uno de los pasos más importantes para tú ser respetuoso de la profesión. ¿Y eso lo vas a saber en la primera entrevista con la persona? No necesariamente, puede que sí, pero puede que la segunda entrevista uno se dé cuenta que la persona necesite otros servicios que no sean específicamente los del coaching. Y requiere honestidad de parte Claro, de ustedes. y antes, Estarían perdiendo un cliente. cierto, y abundando un poco antes de abundar quiero compartirte algo en términos de cómo complementar el coaching con otras profesiones, pero es importante también, inclusive cuando tú entras en una relación contractual con un coachee, si en el proceso tú determinas que la persona, como usamos el concepto, no es coachable, ¿verdad? Que en el proceso realmente no está siendo beneficioso, estás llamado a tú cancelar ese contrato y dejarlo saber. Entonces, eso lo quiero enfatizar, no solo para demostrar que realmente esto es algo muy serio, sino que usted tiene que, nuevamente, trabaje con personas que están formadas y capacitadas, porque esto no se trata de convertir a una persona en un instrumento de negocio. Esto es algo muy radicado, muy serio, realmente una vocación dentro del proceso para acompañar a las personas a lograr y alcanzar sus metas. Pero hiciste una pregunta también relacionada. Nosotros a nivel organizacional inclusive se complementan muchos profesionales, como menciona la compañera, y el coaching. Y yo te voy a compartir 2 datos brevemente que demuestran cómo se eleva los resultados, por ejemplo, del adiestramiento o la capacitación formal cuando se acompañan con un coach. Y hay un estudio que dice que cuando los procesos de adiestramiento son acompañados por un coach, hasta 8 años después, la efectividad de la combinación de los adiestramientos con el coaching se transfieren hasta en un 86%. Y hay otro dato... Y perduran. Y hay otro dato que dice que cuando los adiestramientos por sí solos se traducen en el aumento de un 21% de la productividad. Sin embargo, cuando se acompañan con un proceso de coaching, se convierte en un 88%. Y es un complemento que realmente refuerza lo aprendido, porque el coaching no es un proceso de inmediatez. O sea, yo te proveo una herramienta a través de una capacitación formal que es muy valiosa, y con el proceso de coaching vamos reforzando esas competencias, se van trabajando los procesos para que se sigan apoderando la gente del mismo y se convierten a los dueños, y entonces que tienen la efectividad. Claro, y hay que señalar que ambos, tanto Suanet Vidal como José González y Pedro Santiago, dan servicios también a empresas que son miembros de la Asociación de Industriales, pero también, por lo menos en el caso de ustedes, a individuos. Claro. O sea, que si hay alguien que está sintonizado y le interesa o piensa que quizás requiere de un coach, ¿cuál sería el consejo principal para poder seleccionar uno que sea el que quizás le pueda resolver? Bueno, nosotros siempre recomendamos a las personas, y eso es una pregunta fabulosa porque hay muchas Porque no hay un directorio como tal. Bueno, sí, hay una información que pueden acceder. Sin embargo, la primera invitación, y yo creo que aplica a todas las profesiones, ¿verdad? Nuevamente reforzando. Sí, usted asegúrese de que y pregunte, no tenga, miren, estos días me llamó una persona, nosotros por ética, pues yo no voy a recomendarle una escuela en particular o un coach. Sin embargo, los invito a varias cosas. Le digo, mira, pregúntale cuántas horas de estudio tiene, ¿verdad? Porque hay cursos de pocas horas, hay cursos, por ejemplo, el que yo me capacité originalmente tiene 150 horas. Más los estudios continuos. ¿Dónde estudió? ¿Cómo se capacitó? ¿Qué estudios continuos tiene? ¿Cuál es su experiencia? ¿Tienes algún referido a algún cliente que me puedas acompañar? Entonces, es el más importante. Claro, entonces, sin violentar la confidencialidad, yo puedo tener clientes que me dicen, mira, yo no tengo problemas con que tú me lo pongas de referido, ¿verdad? Si me lo autoriza. Pero sobre todo, asegúrese que usted contrate a una persona realmente capacitada. En la página de la International Coach Federation, icf.org, hay un listado de los coaches a nivel global, por país, que usted puede buscar los coaches que están certificados por la International Coach Federation, que están acreditados por ICF. Y en eso también yo siempre invito a las personas a que recuerde que usted está invirtiendo, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es una inversión que usted hace. Si la va a invertir, el autoproclamado coach le va a facturar X cantidad que posiblemente es bastante similar a la que le va a facturar un coach certificado profesional. Pues entonces hágalo con una persona que realmente tiene los elementos, tiene las competencias para hacerlo. Claro que sí, eso es como si va a buscar un perito electricista, porque sea, ¿verdad? Usted se asegura Claro. que sea un electricista y no sea un archivero. O un abogado. O abogado licenciado. Exactamente. Ustedes tienen una actividad, tenemos 2 minutos y me gustaría que le digan al público de qué se trata, por si quieren estar ahí. Sí, la semana que viene vamos a estar celebrando la Semana Internacional del Coaching, y el lema de esta semana es Prueba el Coaching, porque nosotros queremos llevar este mensaje de lo que es el coaching y que todo el mundo lo conozca y tenga la oportunidad de
probarlo de alguna manera u otra. Así que tenemos varias actividades. El 1 de mayo por la mañana tenemos una actividad comunitaria que es para las personas que quieran conocer más sobre el coaching. Vamos a hablar sobre lo que es y vamos a dar unas herramientas de coaching allí. Y por la noche, el 1 de mayo y el 2 de mayo, tenemos conferencias desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche. ¿En dónde? Las conferencias, ahora mismo estamos en Go Business. En Go Business, aquí en Río Piedras, por la Muñoz Rivera, la avenida Muñoz Rivera, es donde se va a celebrar. Y vamos a tener conferencias allí de PNL, Gestalt, vamos a tener sobre auto-coaching y vamos a tener redes sociales para uno coaches. también puede auto-coaching, me imagino que es como uno poder hablarse y hacerse las preguntas Claro, que y necesita, ¿verdad? son Sí, importantes. sí. Son Para importantes. conocerse. Claro. Sí, Sí, Mejor. Así sí. que esta información la vamos a poner también en nuestra página, así como la actividad también de Suanet Vidal, que es el taller, que es el próximo 27, este sábado. 27, este sábado. Así que si estaba interesado en el tema, pues en la página de Mayra Acevedo TV y la del Dicho al Hecho de Facebook las vamos a poner. Muchísimas gracias por su sintonía a ustedes, mis invitados. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Suanet Vidal de Nutrends y a Pedro Santiago Gracias. y José González del International Coaching Federation, capítulo de Puerto Rico, y Antonio Tito Colorado, gracias. Y gracias por el informe que nos trajo directamente desde el Senado con la confirmación del nuevo secretario de Seguridad, Elmer Román González. Será hasta mañana en otra edición de Del Dicho al Hecho. Que pasen buenas noches. Dicho al Hecho fue presentado por la Asociación Muchas gracias.